Amityville es una pequeña aldea ubicada en el estado de Nueva York, esto en los Estados Unidos. Pero es también, para disgusto de los casi 10,000 habitantes que viven ahí, un nombre que está asociado al terror y a las macabras historias de posesiones. El problema es que a mediados de los 70s, Amityville fue el escenario de un terrible crimen que causó conmoción en el lugar, y como consecuencia de esto, la casa en la que se cometió el crimen fue luego considerada, supuestamente, poseída por fuerzas sobrenaturales y malignas. En el video de hoy te voy a contar la historia de Amityville, el supuesto caso más aterrador de los Warren. La historia inicia así. En el 74, Estados Unidos quedó impactado por el crimen de una familia completa en un pequeño pueblo llamado Amityville, ubicado en Long Island. Todo comenzó cuando uno de los hijos del matrimonio de Phil Ronald disparó a sus padres y a 4 hermanos, mientras estos dormían al interior de su casa en el 112 de Ocean Avenue. Ronald tenía 23 años y la noche anterior al crimen les dio sustancias prohibidas a sus víctimas para poder realizar su plan, que consistía en quitarles la vida uno a uno en sus respectivas habitaciones. El hombre disparó a todos por la espalda a excepción de la mamá, quien fue descubierta con una bala en la cabeza. Las víctimas fueron encontradas boca abajo con los brazos cruzados. Tras el crimen, Ronnie, como le decían sus amigos, escondió la escopeta con la que disparó y corrió hacia un bar del pueblo, donde señaló que alguien le había quitado la vida a su familia. La policía llegó al lugar y encontró la macabra escena. Las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Ronnie, cuyo abogado intentó declararlo enfermo mental, pues él aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron que terminara con los familiares. Algo que los jueces no creyeron y lo condenaron, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas. Poco más de un año después de la tragedia, una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella. El lugar era de ensueño y su valor muy accesible. Construida sobre un amplio terreno, la casa contaba con 3 pisos, 5 habitaciones y un amplio sótano. Pero como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido ahí, decidieron tomar sus precauciones. Cuando George y Katie Lutz llegaron al lugar junto a sus 3 hijos, llevaron a un sacerdote a bendecir la propiedad. Pero según cuenta la leyenda, apenas el hombre pisó el lugar, una voz que venía de la casa les gritó: "Fuera de aquí". Esa sería la primera de muchas muestras de actividad paranormal que se vivieron en este lugar. Ruidos, olores, manchas desconocidas aparecían por toda la casa, siendo el más afectado el padre de familia. George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. Además, poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvía malhumorado y extraño. En tanto, la hija menor de Katie y George, Melissa, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Jody, igual que una de las víctimas de Ronnie. La presencia de esta figura que se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa hasta que incluso otros podían verla. La familia vivía con un gran miedo, así lo relató años después Danny Lutz, uno de los hijos de la pareja, quien en ese momento tenía solamente 9 años. Con el paso de los días, no solo los olores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos. En una ocasión encontraron más de 500 moscas en una habitación y en otro momento, según reveló Danny, vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor, de Melissa. Las cosas se salieron de control cuando Danny y su hermano levitaron de la cama. Y tras los múltiples ataques, la familia tuvo que abandonar todo y se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de la palabra de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no les creía, aquí en este momento entran Ed y Lorraine Warren, que ya todos sabemos quiénes son estos parapsicólogos, los de la película de Annabelle. Entonces, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo ahí. Decisión que posteriormente lamentaría la misma Lorraine, que aseguró que este fue el caso peor que enfrentó en su vida.
Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente. Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, sino que también espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia DeFeo. Como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. Aunque el horror de Amityville se convirtió en una leyenda, en sí había una anterior a esta que podía explicar todos los extraños hechos que vivieron estas familias. Según se decía en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se construyó la casa. El hombre pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra, pero hay otra leyenda que aseguraba que los indios Chiniquec también en algún momento vivieron en estas tierras, que fueron utilizadas para guardar a sus enfermos y locos y después dejados morir ahí. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en este lugar había dejado la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lutz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo que hizo que la casa pudiera ser vendida nuevamente. En 2010 se vendió por $950,000 y hoy está otra vez en el mercado. Sin embargo, no ha habido más informes de actividad paranormal de los residentes más recientes. Pero la familia Lutz aseguraba que hay una rara habitación roja escondida en el sótano, un fantasma de un niño y una figura blanca. Aparte de la pequeña Melissa, se le veía hablando con un cerdo invisible llamado Jody, que venía siendo su amigo invisible, y que George se despertaba cada madrugada a la misma hora que se cometieron los crímenes. También que hubo levitaciones de Katie. Además, ella notaba a veces que algo invisible la tocaba y que olía a un perfume barato, o que objetos cambiaban de sitio y desaparecían, y así un montón de cosas paranormales. Pero la última aparición de la figura demoníaca es lo que se supone que les hizo abandonar la casa. Pero resulta que no todo es como lo pintaron. Para empezar, los Chinequecs locales de la actualidad niegan rotundamente que sus antepasados llevaran a cabo las prácticas que ellos señalaron, y jamás existió ningún John Ketchum. Y para seguir, el sacerdote que supuestamente había ido a bendecir la casa declaró que ni siquiera había puesto un pie en ella, y que la única vez que habló con alguien de la familia fue cuando Katie le llamó por teléfono para decirle de sus levitaciones nocturnas. Por otro lado, parece ser que la habitación roja no era más que un armario bajo las escaleras, de cuya existencia los Lutz ya sabían al momento de comprar la casa. Tampoco hubo un cerdo diabólico ni existe un solo registro telefónico de que los Lutz llamaran a la policía desde la casa en algún momento. Además, ninguno de los propietarios y habitantes posteriores de la casa han sufrido ahí lo que los Lutz cuentan de sus experiencias paranormales. Y por si todo esto no fuera poco, William Weber, el abogado de Ronald DeFeo, hizo cargos contra los Lutz porque no habían cumplido adecuadamente el trato que habían hecho. Ellos contarían que se habían producido apariciones demoníacas en la casa donde él había cometido el crimen, porque, como habían alegado que unas voces diabólicas le habían dicho que lo hicieran, así quizás podían reducir la sentencia y a cambio los Lutz tendrían dinero y fama, que esto último como quiera lo consiguieron de sobra, la fama y el dinero. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Pepe Misterio MX, en YouTube como Pepe Misterio y en Twitter como Misterio Pepe. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.